24º día en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco. Nos volvemos a encontrar gracias a Dios y a la Virgen María, nuestra Madre. Y efectivamente, estamos caminando y créanme que todos experimentamos el deseo de reparar en un grado. No es que seamos perfectos o ya hemos llegado al séptimo cielo, no, no es así. En nuestras realidades de todos los días tratamos de reparar, de poder, en cierto modo, consolar al Señor y siendo más conscientes de lo que podemos nosotros causarle en el sentido espiritual de la expresión, que es el sentido, por último, más auténtico, porque realmente nosotros no vamos a escuchar del Señor que nos saque en cara el que haya entregado su vida por nosotros, al contrario, nos ama, pero sí puede ser, y lo experimentan muchas almas consagradas al Señor, que Él nos eche de menos porque lo hemos dejado solo, lo hemos abandonado, nosotros que deberíamos estar más cerca. Por eso en este 24º día en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, siguiendo las meditaciones de San Enrique de Osó, y por otra parte, preparando nuestro corazón para consagrarnos a los corazones de Jesús y de María, y renovar, si fuera el caso, nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Vamos a contemplar el día de hoy los sentimientos del corazón de Jesús en la flagelación y coronación de espinas. Que podamos penetrar en tan profundo misterio que tiene una implicancia muy grande para nosotros. Lo vamos a hacer hoy a la luz de un texto del diario de Santa María Faustina Kowalska, sin alejarnos de la fuente que es la Sagrada Escritura, concretamente del Evangelio según San Juan. Y precisamente vamos a contemplar esto descubriendo tan gran amor por nosotros y, ¿por qué no?, pidiéndole al Señor que este amor nos transforme. Descubramos también algo valiosísimo que aparece en el Evangelio según San Lucas, cómo el Señor guarda silencio y ofrece su vida por nosotros. Que el Señor nos dé esa paz y esa fortaleza. Iniciemos haciendo la oración que todos los días nos acompañe y nos ayude a introducirnos al misterio de Jesús, de su sagrado corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viva Jesús, muere el pecado, sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María,
santos ángeles y justos del cielo y tierra, préstenme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Que el Espíritu Santo nos guíe e ilumine, fijándonos en el texto en que Jesús es flagelado. Vamos a detenernos en el Evangelio según San Lucas, y dice el texto que Herodes, estoy leyendo el capítulo 23, versículos del 8 al siguientes. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que oía de él, y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera. Y es importante cómo el Señor oculta su divinidad y con qué desprecio es mirado por los hombres. Y por otro lado, dice el texto que cuando Pilato convocó a los sumos sacerdotes, leyendo a partir del versículo 13 de este capítulo 23, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: me han traído este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de ustedes y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de que le acusan, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho porque nos lo ha remitido, nada ha hecho pues que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré. Pilato menciona un castigo, pero es algo contradictorio. Pero si no encuentran delito, ¿por qué lo castigan? ¿Qué manera de satisfacer, digamos, a la multitud o a los sumos sacerdotes? Y qué escandaloso es descubrir que todo les parece poco, que flagelen a un hombre como lo flagelaron al Señor, realmente les parece poco, y todo es hacia el más de que queremos acabar con él, crucifica. Y la muchedumbre se puso a gritar: fuera ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo intentando librar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícale, crucifícale. Por tercera vez le dijo: pero qué mal ha hecho este, no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. O sea, al final Pilato satisface al pueblo. Probablemente así quedaba bien con todos. Soltó pues al que habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Fíjense que la debilidad con la que actúa Pilato, y le hemos mencionado en las meditaciones anteriores, las últimas que hemos estado compartiendo con ustedes, nos llama poderosamente la atención, y es realmente muy doloroso contemplar el texto, porque realmente, como diría Santa María Faustina Kowalska, no hemos logrado conocer el gran sufrimiento de Cristo en la pasión. Sería imposible para nosotros poder captar plenamente el tremendo sufrimiento de Cristo en su pasión. Pasión que él padece, valga la expresión redundante, por nosotros y por nuestra salvación. Acuérdense siempre esa frase del credo largo, el credo solemne, el credo niceno-constantinopolitano. Propter hominis, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. A veces también, cuando estamos pasando un duelo, por ejemplo, qué hermoso es revisar nuestra fe, revisar la fe en la resurrección de los muertos, revisar que la vida no termina aquí, revisar los contenidos profundos de nuestra fe, porque nuestra fe nos alimenta, y la piedad no es otra cosa que nuestra fe vivida, nuestra fe celebrada, nuestra fe orada o rezada, nuestra fe también creída. Esa es la piedad. Y por eso necesitamos también que la piedad se fortalezca en este momento contemplando al Señor. Porque una cosa es decir: sí, claro, cuánto sufrió Jesús, y otra cosa es contemplarlo y sentirlo también en carne propia, porque es nuestro amigo, es nuestro Señor.
Es el Señor que ha dado la vida por nosotros. Si llegamos a ese punto, estamos también avanzando en la vida de fe. Porque si no, la piedad puede terminar algo muy externo y nos vamos llenando de devociones que pueden ser muy hermosas y muy buenas y valiosísimas todas, con una gran tradición. Y estamos como quien dice, viviendo una fe solamente en base a novenas, a una consagración y otra y otra y otra. Y vamos acumulando, pero ¿qué ha significado en nosotros? Por eso no se trata aquí de coleccionar devociones. La fe, nuestra fe, no es para coleccionistas de devociones, es una fe que se vive, una fe que también comparte la cruz de Cristo. Y eso es un regalo, ¿no? Como sintió Santa María Faustina y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Jesús compartió su pasión conmigo. Es un regalo. Me siento confortado porque el Señor ha compartido su pasión conmigo, en realidades pequeñas o grandes, las que me toque vivir, porque el Señor me conoce y sabe qué puedo sobrellevar y qué no. Por eso hay que descubrir esto, si no, nuestra vida espiritual pues va a estar muy, muy apagada o solamente se enciende por momentos. Es una fe, como quien dice, de pedernal, ¿no? Los pedernales antiguos que tú los frotabas y salía la chispa. Después estaban así, pero la chispa está dentro de esa piedra o de ese mineral y hay que sacarla. Y eso es una gracia de Dios para que encienda, porque si no, es una fe muy apagada. Una fe de temporadas, una fe que se hace según la moda y no vivimos realmente el tiempo litúrgico, no vivimos realmente el año cristiano, sino simplemente estamos alimentando momentos y nada más. Por eso, si esta escuela no te lleva a vivir mejor, considera que no la has vivido a plenitud. Puede ser que sea un primer paso, muy bien. Puede ser que esto realmente te ayude a seguir y a seguir perseverando. Qué bueno, pero tienes que también vivir tu vida. Y por eso esa frase de este gran teólogo, ¿no? Muy cuestionado, pero también tuvo aspectos valiosísimos y a veces los que lo han criticado no lo han conocido plenamente. Y eso también hay mucha, digamos, responsabilidad en el que enseña teología, ¿no? Como también ha habido algunos que han distorsionado aquellas enseñanzas que él ha tenido, ¿no? O se han quedado en sus debilidades humanas o lo que haya sido. Me refiero a Karl Rahner. Karl Rahner decía una frase muy bonita en una entrevista por los años 80, una entrevista que le hicieran, porque era un teólogo muy renombrado. A veces su manera de hablar, de explicar, de escribir era tan densa, pertenece pues también a una generación de teólogos alemanes con ese estilo tan denso a veces de comprender por las frases largas y todo eso, pero Karl Rahner también explicaba y aclaraba puntos, y eso es valiosísimo. Y por eso Karl Rahner dijo algo muy cierto: el cristiano del futuro o es un místico o es nada. O sea, el cristiano del futuro, que somos nosotros, porque él escribió por los 80, tenemos que también contemplar más el misterio. O sea, hay que también aprender de los grandes amigos del Señor, amigos de su corazón, amigos que han compartido también su dolor, su cruz, su padecimiento, amigos de todas las épocas y también los que en esta época vamos descubriendo, en estos tiempos, ¿no? A mí me da mucha alegría, por ejemplo, saber que pronto va a canonizar al beato Carlo Acutis, ¿no? Una gran alegría porque él también encarna aspectos muy importantes para un joven que falleció a los 15 años por una enfermedad que lo consumió, que fue la leucemia. Y él representa, pues, a ese, vamos a decir así, influencer de Dios, como le llaman, representa a un joven que quiere vivir su fe en lo sencillo, que no dejó de ser joven, que vivió las etapas propias de la infancia, de la adolescencia, de esa primera juventud, le entregó lo mejor a Dios, el Señor lo eligió y realmente nos maravillamos, pero ¿cuántas veces hemos visto niños, niñas, adolescentes que han vivido una fe realmente tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda. Y ya están preparados, vamos a decir así, y eso uno lo dice después que han partido, han muerto, ¿no? Para el cielo. Y qué interesante, ¿no? ¿Cuántos niños hemos conocido
con leucemia o con esta enfermedad, este cáncer infantil tan tremendo, que realmente nos han edificado y son probablemente nuestros más grandes amigos, amigos de Jesús, que están con Él en el cielo orando por nosotros. Y eso es una gran muestra del amor de Dios. Y por eso, qué importante que debemos tener esa actitud, ¿no? Como decía Karl Rahner, el cristiano del futuro o es un místico o es nada, pues. Porque realmente, si no contemplamos al Señor, nos vamos a quedar siempre en devociones. Es como cuando vamos a la oración temprano, lo que se llama oración mental, o vamos a hacer un rato de oración contemplativa, o de oración, simplemente. Ya no le pongas calificativos o adjetivos. Simplemente vas y contemplas el misterio y probablemente pues rezas la liturgia de las horas, lo cual está bien, qué bueno, y tal vez la rezas rápido, que el tiempo, el apuro ya, el sacerdote, la religiosa, el laico, todos estamos apurados, tenemos que ir a trabajar, lo que fuere, ¿no? Y no das espacio a la contemplación. Ya haces las oraciones, consagras tu día, todo hermoso, hasta celebras la misa y todo ya estás, es como aquella amiga pues que quería una misa aquí en la parroquia en la mañana, ¿no? Que no había costumbre, solamente una vez a la semana o dos veces por semana aquí en la parroquia en donde yo me encuentro hay misa en la mañana. Los lunes en la mañana hay misa y los domingos, y extraordinariamente, pero siempre hemos tenido misa por las mañanas el domingo y también los lunes. Pero esta amiga decía, ¿no? Ah, yo quiero una visa temprano para poder ir a trabajar. Bueno, ya, con otras personas nos organizamos, tuvimos la misa un día y después ya nunca más. No, que mucho tema, no, que mucho tránsito, no, que no sé qué. La verdad es que a veces estamos como el perro del hortelano, ¿no? Y cuánta pena da que algunos creen que porque vinieron en la mañana y consagraron su día y hicieron todo según pues tantas expresiones hermosas de la espiritualidad, ya, están en el cielo y los demás pues mal, ¿no? ¿Y cómo critican? ¿Y cómo les parece mal todo? Si hay una misa en otro lugar o otro, no, que esa no es, no, que esto, que el otro. Entonces, es una espiritualidad que no ayuda, que no te hace más humilde, te hace más soberbio, pues. Y te crees porque vienes a misa mañana, o porque tal sitio la misa demora menos y ya se van todos a trabajar, qué lindo, qué bonito, comulgué y todo mi día, y al final termino mecanizándome, pero no hay espacio para la contemplación. Si a la salida un pobre te pregunta algo, no digo necesariamente a alguien que tengas que ayudar haciendo una caridad fraterna, pero puede ser una persona que te pregunte algo, no, ya estoy apurado, tengo que ir a trabajar, no, ya fui a misa, vaya usted. Todo empezamos a vivir apurados. Y lo más gracioso, ¿no? Sales, quizás tienes cómo ayudar a esa persona. No, hable con el padre, ¿ah? Y terminamos, Dios mío, sin poder aprovechar las oportunidades. ¿Y por qué no lo ayudaste tú? Si podías hacerlo, no te digo si no podías, ¿por qué no lo ayudaste tú si podías hacerlo? ¿Por qué no hiciste algo más? ¿Por qué no prolongas la Eucaristía después de la misa? ¿Por qué no eres contemplativo también allí? Entonces todo se queda en algo externo. Por eso, cuánto cuidado tenemos que poner en esta escuela y siempre en cualquier expresión de devoción para no caer en algo externo que solamente se vive de afuera hacia los demás y no de los demás desde afuera hacia adentro, interpelándonos también por Jesús. Por eso la expresión pues del Evangelio es bastante fuerte, ¿no? Cómo condenaron al Señor, cómo Pilato en el fondo pues actúa como si fuera un rey absoluto y nada más. No hay realmente algo más grande. Entonces nos podemos quedar en algo escenificado. Y fíjense que en una época, en la cultura occidental, sobre todo en los siglos XVI, XVII, había los llamados autos sacramentales, ¿no? Qué bonitos, qué hermosos. Pedro Calderón de la Barca tiene realmente un sacramental muy hermoso, un auto sacramental muy hermoso, que vale la pena, pues, mirarlo, ¿no? Con detenimiento. El sacramental al que me refiero es uno que ha sido significado muchas veces y se los voy a mencionar en un momento. Les decía uno que ha sido muy significado, al menos en mi país, en los últimos años, el gran teatro del mundo.
y qué despliegue, y etcétera, etcétera. Y quizás para muchos solamente es una obra estética y nada más. Pero no se descubre el sentir espiritual y religioso que se ha perdido en la cultura actual, se ha diluido, diría mejor. Y esto puede también, y de hecho influye en nuestra vida actualmente. Por eso muchas veces nos falta ese recogimiento, ese silencio, y también hay que enseñar a contemplar. No hace mucho un amigo que estaba llevando una adoración eucarística, estaba dirigiéndola, yo estaba allí también orando, él guiaba la oración, y me gustó mucho cómo introducía, cómo les hacía a los jóvenes, adolescentes, en su dispersión, en su mundo, entrar en el silencio. Vamos a hacer silencio, vamos a adorar. Está el Santísimo Sacramento expuesto. Los jóvenes obviamente andan en su ritmo, en sus ideas, en sus cosas, pero qué bonito cómo él trató y lo logró gracias al Espíritu Santo. Y hay que descubrir esto, ¿no? Entonces, qué importante es aprender a contemplar y también mirar este misterio tan grande que es descubrir los sentimientos del corazón de Jesús, flagelado, coronado de espinas por nosotros. Hagamos nuestra esta petición tan hermosa que San Enrique de Osó nos pide el día de hoy. Dame, Jesús, azotado y coronado de espinas, sentir lo que tu corazón sintió. Dame, Jesús, azotado y coronado de espinas, sentir lo que tu corazón sintió. Les había dicho cuando introducía el tema en esta meditación que íbamos a trabajar, profundizar, mejor dicho, meditar, teniendo como base los textos de la Pasión según San Lucas y de la Pasión según San Juan. Pero me ha parecido también conveniente agregar otro texto que siempre vale la pena porque son textos de los evangelios y ahí es la fuente para conocer al Señor. Y recuerden todos que la Sagrada Escritura debe ser también para nosotros, como es para los teólogos el alma de la teología, también para los discípulos del Señor, la Sagrada Escritura es nuestro compañero o compañera de viaje en este peregrinar sobre la tierra. Qué importante que cuando San Marcos en su Evangelio nos señala que Jesús, después de azotarle, es entregado para que fuera crucificado. En la Pasión según San Marcos, capítulo 15, versículo 15, Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, nos dice el texto, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. No hay mayor explicación de cómo fueron los azotes. La tradición nos dice muchas cosas valiosas, sobre todo la sana tradición. Cuando meditamos el segundo misterio doloroso, la flagelación de Cristo, realmente en la expresión de fe, cuando meditamos un misterio de la vida del Señor, pues nos pasma, nos conmueve que el Señor haya sido flagelado al estilo como se castigaba a los reos en el tiempo que el Señor estuvo entre nosotros o pasó entre nosotros, como solemos decir, porque Él está vivo y presente para siempre, nunca nos abandona. Y en el relato de la Pasión según San Marcos solo se dice escuetamente, después de azotarle, lo entregó para que lo crucificaran. Era como una especie de contentar también a la soldadesca, eran pues legionarios, ¿no? Romanos, y era como contentarlos, ¿no? Era como que si no pasaba por los azotes, era como que un momento que se perdía o perdían un rato de diversión, y es terrible ver la hazaña con la que también los verdugos y los romanos parece que veían esto, ¿no? Probablemente hicieron apuestas. Bueno, en la pasión que hemos contemplado a través de la producción cinematográfica de Mel Gibson, se ve un momento muy fuerte, basado principalmente en la visión que tiene la beata Catalina Emmerich.
hay muchos detalles, se han hecho hasta guías para comprender esas escenas, porque si no, no se comprenderían. Eh, Hay que reconocer que la Beata Ana Emmerich, teniendo en cuenta también que Brentano, que es el que transcribe lo que le va contando la Beata, y que pone también algún ingrediente que no necesariamente es el de la Beata, pone como quien dice algo de su cosecha, parece que fue bastante fidedigno en este texto, ¿no? De la narración que hace Catalina Emmerich de, digamos, el momento de la flagelación y que se ve plasmado artísticamente, según el arte cinematográfico, en la película La Pasión según Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Quiero decir. Es interesante, hay muchas imágenes de visiones místicas dentro de esa narración, ¿no? La Virgen María está allí, que contempla también al enemigo, al diablo, que se burla de su maternidad. Luego, todo lo que el Señor sufre, el ensañamiento, que es probable que haya sido así, incitado por el mal, obviamente, puesto que los soldados romanos tenían una especie de, vamos a decir así, especial animadversión eh, contra los judíos, era una manera de desquitarse. Se dice que la mayoría de estos soldados eran reclutados entre los samaritanos y siempre había este odio entre judíos y samaritanos. Otros dicen que también era parte de lo que la formación militar que en la Legión Romana se daba, entonces el castigo al reo, al malhechor, al condenado a muerte era muy severo y tenía que ser también, y además hay una serie de datos que podemos conocer a través de la tradición también histórica, ¿no? Sobre cómo era el castigo de la flagelación, ¿no? Hay muchos historiadores que han profundizado sobre esto. Además, también podríamos añadir los datos que nos da la Santa Síndone, ¿no? La Sábana Santa, esta reliquia de la resurrección que se encuentra en Turín, ¿no? En fin, les doy un condensado, no para hacer gala de erudición, que no es mi objetivo ni debería serlo, eh, para comprender un poco de qué se trataba esto y lo escueto que es San Marcos, porque era un castigo horroroso, hay que decirlo así. Y también algunos apóstoles como Pablo fueron azotados. Pero aquí parece que hubo un ensañamiento especial, porque también se trataba de la cohorte que cuidaba la fortaleza Antonia, ¿no? Donde residía Pilato, y era pues también una forma de contentar a sus soldados, por decir así. Suena raro, suena totalmente absurdo para nosotros, pero dentro de esas costumbres era lo propio. Imagínense, aparte del grado de salvajismo que podríamos nosotros, eh, vamos a decir, observar, te deja pasmado, ¿no? Cómo eran los castigos, ¿no? Brutales, ¿no? Que hoy también pueden ser y se dan, ¿no? No voy a poner ejemplos, pero vivimos en realidades de tanta violencia, esos ajustes de cuentas que existen en tantas partes del mundo, la verdad que, bueno, no quisiera seguir comentando cosas de la actualidad porque realmente también son terribles y horrorosas, y cuántas veces también se ha torturado a los mártires, ¿no? O a gente buena que ha defendido la verdad, aunque no necesariamente sean mártires. Por eso vamos a también ayudarnos de un relato que es realmente una obra magnífica de un gran teólogo de comienzos del siglo XX, aunque en realidad él empezó a enseñar teología de siglo XIX, de la, digamos, la segunda mitad del siglo XIX. Me refiero a Louis-Claude Filion, nacido en Francia en 1843 y que perteneció a la Compañía de San Sulpicio, un profesor de Sagrada Escritura que en 1903 fue nombrado consultor de la Pontificia Comisión Bíblica. Él tiene un libro muy hermoso que se llama Vida de Nuestro Señor Jesucristo. Son 3 tomos, es antiguo realmente. Hay que felicitar que lo hayan reeditado.
Y los datos que él tiene son preciosos realmente, los pies de página maravillosos y habla mucho de lo que podría ser también, para que lo pueda entender el lector de hoy, los castigos y una serie de costumbres que el Señor también vivió y que también sufrió. Vamos a leer algo de Louis Claude Filion, perdón, lo pronuncio mal, Louis Claude Filion, ¿no? O Luis Claudio Filion, ¿no? Este teólogo francés ya fallecido, ¿no? Muy famoso de la Compañía de San Sulpicio. Leo pues este texto de Luis Claudio Filión o Louis Claude Filión, Vida de nuestro Señor Jesucristo, el tercer tomo, Pasión, Muerte y Resurrección. Empiezo. Los evangelistas, siguiendo hasta el fin su método de referir objetivamente los hechos, así los más dolorosos como los más gloriosos de la vida del Salvador, se limitan a mencionar el nombre de aquel suplicio degradante y cruelísimo del que los autores antiguos, especialmente Cicerón y Filón, nos han dejado descripciones trágicas de las que tomamos la mayor parte de las noticias que siguen. Entre los romanos, la flagelación se imponía unas veces como castigo aislado y completo en sí mismo y otras como preludio de la crucifixión. Los sucesos posteriores demuestran que, en este caso, la flagelación fue un expediente a que acudió Pilato para arrancar a Jesús de la muerte, excitando la compasión del pueblo. Comento yo, compasión no hubo. Lo que hubo fue lo que contemplamos en el Evangelio. Es terrible ver la deshumanización de estas personas que también nos reflejan en parte la terrible realidad de la humanidad de todos los tiempos. Continúo. Ya antes, usando de un extraño eufemismo, ha presentado la flagelación como castigo pasajero, como una advertencia que haga el condenado más circunspecto en el porvenir. El paciente desnuda la parte superior de su cuerpo y atada las manos será sujetado a un pilar poco elevado o a una columna baja, con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre esta los golpes nada perdiesen de su fuerza. Recibida orden del que presidía el suplicio, dos lictores por lo menos, a veces cuatro y hasta seis, hombres vigorosos hechos a manejar el látigo horrible, como lo llama Horacio, golpean con todas sus fuerzas sin compasión. A los primeros azotes se rasgaba la carne y la sangre salía de las venas a borbotones. Se usaban para la flagelación látigos hechos de cuerdas o correas, en cuyos extremos se solían poner huesecillos o pedacitos de hierro o plomo. Aunque los golpes se descargaban directamente sobre la espalda, los extremos de las cuerdas, enroscándose al cuerpo, iban a herir el pecho y el vientre. Entre los judíos, la ley limitaba el número de azotes, pero el derecho romano no señalaba límite alguno, de modo que el condenado era entregado sin defensa al arbitrio, es decir, a la ferocidad de los lictores. Después del suplicio quedaban a veces al descubierto las venas y aun las entrañas de los flagelados. El rostro mismo quedaba desfigurado por los golpes, muchos de ellos eran retirados medio muertos y no tardaban en sucumbir. Y hasta se daba el caso de que la muerte del paciente pusiese fin a la flagelación. Varias leyes, entre otras la ley de Porcia y la ley de Sempronia, mandaban que ningún ciudadano romano fuese sometido a este tratamiento bárbaro e infamante, que se reservaba para los esclavos, pero los habitantes de las provincias sometidas al imperio no estaban exentos de él. Por esto lo padeció Jesús sin la menor atenuación, como un vulgar criminal, según él mismo había predicho. Será entregado a los gentiles, quienes le azotarán. Cuenta Filión en su texto, otros ultrajes sangrientos había de padecer aún el Cristo antes de los horrores de la crucifixión. Así como los criados del Sanedrín le habían hecho blanco de toda suerte de insultos después de su condenación a muerte, así también los pretorianos, legionarios en realidad de Pilato, hicieron de él mofa y ludibrio, aplicándole con todo el refinamiento de la malicia brutal un género de tortura que hería a un tiempo al alma y a los miembros del cuerpo. Como nota San Juan Crisóstomo, no parece sino que todo el infierno se había desatado contra el Hijo de Dios,
para aumentar el número y hacer vida de sus dolores. La escena tan dolorosamente conmovedora de la coronación de espinas, que San Mateo y San Marcos refieren circunstanciadamente y que San Juan apunta en pocas palabras, tuvo un carácter verdaderamente diabólico. Como Jesús había afirmado que era rey, la soldadesca romana va a divertirse ignoblemente a sus expensas, rindiéndole burlescos honores reales. Se juntó toda la cohorte que estaba de guardia en el pretorio. Después de la flagelación, habían vuelto a poner a Jesús su túnica, se la quitaron otra vez y le vistieron una clámide escarlata, es decir, un viejo manto de soldado que figuraba la púrpura de que se revestían los reyes. Tejieron luego con ramas flexibles una tosca corona y la colocaron sobre la frente de Jesús a guisa de diadema. ¿De qué árbol cortaron las ramas que sirvieron para tan cruel uso? En Palestina abundan los arbustos espinosos que pudieron servir para este fin. Se utilizó el Sisyphus o azufaifo, llamado Spina Christi, de espinas agudas, largas y corvas. Para figurar el cetro del mando pusieron en la mano derecha del Salvador una caña, parecía el junco de Chipre y de España. Después de la burlesca ceremonia de la investidura, los soldados pasaron a la del homenaje, que fue también una caricatura irrisoria de los usos prescritos en semejantes casos. Obligaron a Jesús a sentarse en un estrado y uno tras otro fueron haciendo genuflexión delante de él, diciéndole, salve, rey de los judíos, que era una parodia del célebre Ave César Víctor Imperator. Después lo escupían en el rostro, sustituyendo con esta grosera injuria el beso del ceremonial de los orientales. Aún pasaron más adelante, unos arrancándole la mano a la caña le golpeaban con ella en la cabeza, hincándole las espinas de la corona, mientras que otros le daban infames bofetadas como tributo que aquella banda salvaje pagaba al rey de los judíos. Y Jesús soportaba todo esto con paciencia incomparable, sin proferir una sola queja. Se consolaba ofreciendo por nosotros a su Padre sus horribles padecimientos. Hasta aquí es lo que dice Filión. Yo cuando leo esto y medito los evangelios, realmente me quedo muy conmovido, sobre todo por lo segundo, y veo la grandeza del Señor también en la objetividad al inspirar a los autores sagrados, a los evangelistas, que en esa objetividad para narrar la salvación no entran en tantos detalles, pero qué bueno también reconocer en textos autorizados de grandes teólogos y de gente que realmente ha hecho, por qué no decirlo así, arqueología bíblica, ¿no? Pero en el sentido no de la arqueología bíblica que estudiamos, sino en el sentido de profundizar, ¿no? En los textos, en leer entre líneas, ¿no? Con ese estilo propio de los primeros, vamos a decir así, padres de la iglesia y de lo que fue el estudio de la Sagrada Escritura en los comienzos, ¿no? Cuando recién aparecía la Pontificia Comisión Bíblica, ¿no? Que tiene su sentido histórico, ¿no? No quiere decir que lo que se estudia ahora esté mal, ¿no? Tiene su sentido, pero hay que reconocer también estos datos, ¿no? Que en ese tiempo eran muy valiosos y válidos también. Ahora los damos todo por sabido y es bueno también mirar estas riquezas, ¿no? Que también nos puede transmitir alguien que ha profundizado. Pero más que un texto de erudición, más que un ejercicio intelectual, es descubrir los sentimientos del Señor. Y cómo a veces el ser humano puede desbordarse en tanta crueldad, ¿no? Y desde pequeños habría que reflexionar en la dureza y la crueldad del bullying. El bullying, sí, qué terribles. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes no quieren ir al colegio, no quieren pisar un ambiente educativo por el bullying? Y qué poco se puede hacer, porque a veces, si bien hay consejos de ética y toda una forma, digamos, para enfrentar los casos de bullying, qué terrible, cómo se maltrata a la persona que probablemente tiene un carácter más pacífico, menos beligerante, y cómo la violencia que los niños traen en casa puede desencadenar bullying y hasta cosas que no se pueden decir aquí. Realmente, a todos los educadores que quizás me están escuchando, no pierdan nunca su vocación de educadores, más aún si son educadores y que transmiten una formación católica en donde se encuentren, nunca pierdan las ganas
ni dejen de servir, ni dejen de tener vocación. Y si no tienen vocación para ser educadores, mejor no eduquen, porque es muy difícil y hay que tener vocación. Y por otra parte, les insisto, siempre hay que estar del lado de la verdad. Y qué terrible que a veces el bullying sea, vamos a decir, apañado por padres de familia que pueden hasta incitar la violencia en sus hijos y sin culpar a los padres de familia, porque la sociedad es muy violenta y tampoco vamos a culpar a la sociedad de esa manera, vamos a decir, abstracta o esas formas que tenemos a veces retóricas, ¿no? No, también tenemos que descubrir la terrible realidad de la crueldad que existe en el ser humano y que puede excitarse, sobre todo en niños, en adolescentes. ¿Cuánto hay que hacer? Por eso reparemos también allí y hoy hay que reparar. Quiero terminar porque la verdad me he quedado sin palabras, ¿no? Porque no tenía otras ideas que quería comunicar y compartir, pero yo creo que ya he podido comentar lo suficiente y ayudar sobre todo a la oración, porque el Señor puede hacer tantas cosas en nosotros y nos dará las luces necesarias también para reparar, ¿no? Y esto está sirviendo para eso, bendito sea Dios. Como les dije, eh, nosotros somos lo que somos, demos gracias al Señor y pensemos también en tantas realidades en las que nos hace falta compasión. Y yo quisiera leer un texto de una gran santa, ¿no? La secretaria de la Divina Misericordia, Santa María Faustina del Santísimo Sacramento, Santa María Faustina Kowalska. A mí me da risa en una parroquia que está dedicada al Señor de la Divina Misericordia, que uno de los padres que estaba en la parroquia siempre hablaba de Santa María Faustina y la gente de esa parroquia le decía, padre, háblenos de su novia, ¿no? ¿Quién es mi novia? Decía el padre. Santa María Faustina, pues padre. Ah, ya. Bueno, no sé, yo creo que es la novia de Jesús y es hermoso contemplar sus imágenes. Hay una imagen muy bonita de Santa María Faustina que tiene la mano derecha y muestra su alianza, la alianza que una religiosa tiene porque se ha consagrado a Dios y porque Cristo es su esposo. Por eso vamos a leer lo que ella sintió, ¿no? Que es una contemplación muy honda, muy profunda, ¿no? Que el Señor le regaló para que ella comprenda los abismos de su misericordia. Hoy que el Señor nos regale eso. Esto fue un jueves durante la adoración nocturna que ella realizaba y se encuentra en el numeral 445 del diario de Santa María Faustina Kowalska, La Divina Misericordia en mi alma. Así le han titulado. Al venir a la adoración, dice la santa, enseguida me envolvió un recogimiento interior y vi al Señor atado a una columna, despojado de las vestiduras, y enseguida empezó la flagelación. Vi a 4 hombres que por turno azotaban al Señor con disciplinas. El corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Luego el Señor me dijo estas palabras: estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo. Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación. Son los pecados impuros. O cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Entonces Jesús me dijo: mira y ve el género humano en el estado actual. En un momento vi cosas terribles. Los verdugos se alejaron de Jesús y otros hombres se acercaron para flagelar, los cuales tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad. Eran sacerdotes, religiosos y religiosas, y máximos dignatarios de la iglesia. Lo que me sorprendió mucho eran laicos de diversa edad y condición. Todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo, mi corazón se hundió en una especie de agonía, y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos. Pero cuando lo flagelaban aquellas almas que he mencionado arriba,
Jesús cerró los ojos y un gemido silencioso, pero terriblemente doloroso, salió de su corazón. Y el Señor me dio a conocer detalladamente el peso de la maldad de aquellas almas ingratas. ¿Ves? He aquí un suplicio mayor que mi muerte. Entonces mis labios callaron y empecé a sentir en mí la agonía y sentía que nadie me consolaría ni me sacaría de ese estado, sino aquel que a eso me había llevado. Entonces el Señor me dijo, veo el dolor sincero de tu corazón que ha dado un inmenso alivio a mi corazón. Mira y consuela. ¿Cuánto tendremos que reparar por lo propio y lo ajeno? Pero con fe, con confianza, con esperanza, en la iglesia, no fuera de la iglesia, con la serenidad que da el Señor a sus discípulos, con su amor misericordioso y compasión que sale también a manos llenas de su sagrado corazón. Hoy mira todo esto. Que nuestra Madre la Virgen nos ayude, nos acompañe, encienda el Señor por intercesión de María en nuestros corazones con esa sencillez del que quiere reparar, con humildad y en silencio, y con ganas, con alegría, con la confianza, porque el Señor no se echó para atrás. Hoy día hagamos también nuestra la expresión tan hermosa de esta jaculatoria. Y después les voy a dar un ejemplo en la historia de los mártires del siglo XX. Esta jaculatoria nos llena. Corazón de Jesús, sé todo mi amor por ser Rey de dolor. Corazón de Jesús, sé todo mi amor por ser Rey de dolor. Y voy a contarles un relato también de un texto, Los mártires del siglo XX, que nos ayuda también a descubrir esto como ejemplo de un sacerdote que sufrió martirio y que muere mártir, y que su proceso lleva a todo un camino de reflexión. Este testimonio lo cuenta un joven que estuvo preso con él. Les hablaba de este ejemplo conmovedor de lo que ha sufrido la iglesia en Albania, y lo voy a leer tal cual lo cuenta Andrea Riccardi en su libro Los mártires del siglo XX. El muro del cementerio de Skeder o Skoder, donde se llevó a cabo la ejecución, es venerado por los católicos como un lugar de martirio. Las condiciones de los prisioneros fueron desde el principio terribles. Un exalumno del jesuita Dahani, que estuvo con él en la prisión de Skoder, contó. Era enero de 1946, una noche consagrada a las torturas. Bajo las escaleras estaban las letrinas sin puertas, terriblemente sucias, que apestaban de un modo insoportable. Fui allí donde vi una sombra oscura que se movía adelante y atrás. Le pedí al guardia que me dejara ir al lavabo. Después de insistir, el guardia accedió y me desató los pies. Cuando entré en aquel lugar donde no solo los seres humanos, sino también los animales no hubieran podido permanecer más de un instante, la sombra que había llamado mi atención se desplazó hacia adelante. No pude reconocerla porque estaba oscuro y porque tenía el rostro desfigurado a causa de las torturas. Por la sotana vi que se trataba de un sacerdote católico. Sus manos estaban atadas con una cuerda. Al cabo de poco llegaron los guardias para conducirlo arriba. Y ese arriba significaba, después de medianoche y en la jerga de la prisión, ser sometido a interrogatorios y torturas. Un poco todos nos olvidamos de nuestra propia situación para pensar en aquel desdichado sacerdote y en lo que le habría ocurrido arriba. Un poco antes del alba oímos a los guardias trasladarlo abajo. Lo arrojaron inerte a nuestros pies. Los guardias intentaron llevarlo hasta las letrinas, debajo de las escaleras, pero no llegaron porque el hedor les impedía respirar.
Lo dejaron en el suelo de cemento delante de nosotros. No se movía, solo gemía de vez en cuando. Su sotana estaba cubierta de sangre que brotaba de sus ojos como también de su rostro. Sin duda le habían aplicado descargas eléctricas que producen estos efectos. A la hora de la comida, uno de nosotros, que había recibido algunos alimentos de la familia, le dio una naranja sin que los guardias se percatasen de ello. Pero para nuestra sorpresa, el sacerdote la rechazó. No, hijo mío, cómetela tú. Tú eres joven y la necesitas más que yo. Este gesto de ese hombre de Dios en aquellos momentos terribles fue para nosotros, que éramos jóvenes, algo indescriptible, colmado de humanidad y valentía. Después los guardias lo cogieron y lo condujeron debajo de las escaleras a aquel lugar horrible y oscuro, lleno de excrementos viscosos. Solo con el tiempo supe quién era aquel hombre que sufrió torturas tan inhumanas y que supo conservar con valentía su dignidad sin darse por vencido y con el espíritu entero. Era el padre Dahani, mi viejo profesor, el mártir que no pude reconocer porque había sido terriblemente torturado. Es un ejemplo que nos mueva también a nosotros a ser fieles en lo que nos toque y a descubrir el gran amor de Cristo hasta en los momentos más terribles y duros. Que nuestra Madre la Virgen nos acompañe y nos anime. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Viva Cristo Rey. Bendiciones a todos. Nos vemos mañana en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Y ánimo, que el Señor nunca nos abandone. Un abrazo. Bendiciones.